Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar y a finalizar el tema del análisis de regresión lineal. Anteriormente nos habíamos quedado en la aplicación de estas fórmulas de trabajo, las cuales prácticamente nos facilitan poder determinar los elementos que vamos a necesitar para poder aplicar la técnica del análisis de varianza, permitiéndonos ahorrar el recurso tiempo humano y económico. La primera fórmula de trabajo que necesitamos corresponde a la suma de cuadrados de regresión, para la cual vamos a utilizar la siguiente expresión algebraica. La suma de cuadrados de regresión es igual a la suma algebraica del producto XY menos el total de X por el total de Y. Esto dividido entre n minúscula, que representa el número de pares, y todo esto elevado al cuadrado, y lo dividimos entre la suma de cuadrados de X. Sustituyendo estos elementos en la expresión se obtiene lo siguiente. La suma de cuadrados de regresión va a ser igual a 5.972, que corresponde a la suma la suma algebraica del producto XY, menos 83, que representa el total de X, por 383, que nos representa el total de Y. Esto dividido entre 6, que corresponde al número de pares de datos, y luego todo este numerador lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 1425, que nos representa la suma algebraica de cada uno de los elementos de X elevados al cuadrado, menos 83, que corresponde al total de X, dividido entre el número de pares, y esto elevado al cuadrado. Operando esta expresión algebraica, se obtiene una suma de cuadrados de regresión igual a 1640.16. El otro elemento que necesitamos corresponde a la suma de cuadrados total, para la cual aplicamos la siguiente expresión algebraica. La suma de cuadrados total es igual a la suma algebraica de cada uno de los elementos de Y elevados al cuadrado menos el total de Y elevado al cuadrado dividido entre n minúscula, que es el número de pares de datos. Sustituyendo estos elementos se obtiene lo siguiente. La suma de cuadrados total va a ser igual a 26.509, que corresponde a la suma algebraica de cada uno de esos valores de Y elevados al cuadrado, menos el total de Y, que corresponde a 383 elevado al cuadrado dividido entre 6, que es el número de pares de datos. Operando esta expresión, se obtiene una suma de cuadrados total igual a 2060.83. Y finalmente determinamos el último elemento que se necesita, el cual corresponde a la suma de cuadrados de residuo. Este se obtiene por diferencia. La suma de cuadrados de residuo va a ser igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de regresión. Operando esa expresión se llega a una suma de cuadrados de residuo igual a 420.67. Con los elementos determinados a través de la fórmula de trabajo, se procede a estructurar la respectiva tabla del análisis de varianza, la cual se fundamenta en los siguientes elementos. Las fuentes de variación que participan en la investigación, en este caso, la primera fuente de variación, que corresponde a la desviación o variación explicada, es la suma de cuadrados de regresión,
Y la otra fuente de variación corresponde a la suma de cuadrados de residuos, que es la variación o desviación no explicada. El otro elemento son los grados de libertad, GL, la suma de cuadrados, que son las que determinamos anteriormente con la fórmula de trabajo, los cuadrados medios, el F calculado y finalmente el F tabla. ¿Cómo se obtienen cada uno de estos elementos? Los grados de libertad. Grados de libertad total se obtienen restándole al número de pares una cantidad. En este caso, el número de pares corresponde a 6. 6 menos 1, 5. Los grados de libertad de la suma de cuadrados de regresión se obtienen restándole al número de variables en estudio una cantidad. En este caso estamos analizando dos variables, el rendimiento del cultivo de maíz y la cantidad de fertilizante. Esto en quintales por manzana, la variable independiente y la variable dependiente. Por lo tanto, dos variables menos uno, un grado de libertad. Y luego, por diferencia, se obtienen los grados de libertad para la suma de cuadrados de residuo. Por lo tanto, 5 menos 1, 4 grados de libertad que corresponden a la suma de cuadrados de residuo. El otro elemento de la técnica corresponde a la suma de cuadrados, que es la que determinamos anteriormente a través de las expresiones de trabajo. Y en cuanto a la suma de cuadrados de regresión, se obtuvo una cantidad de 1640.15 y la suma de cuadrados de residuo igual a 420.68. Luego se procede a determinar los cuadrados medios o varianzas verdaderas, las cuales se obtienen dividiendo la suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad. 1640.15 entre 1 igual a 1640.15. 420.68 entre 4 igual a 105.17. Y luego se determina el respectivo valor de F, el F calculado, el cual se obtiene dividiendo el cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio de residuo. 1640.15 dividido entre 105.17 se obtiene un F calculado igual a 15.59. Luego se procede a determinar el F tabla, para lo cual necesitamos dos elementos bien importantes: los grados de libertad y el nivel de significancia con el que se está trabajando. Con esos dos elementos nos dirigimos a la respectiva tabla de Fisher y determinamos el F tabla. En este caso, para esta investigación, se obtuvo un F tabla al 5% igual a 7.71. Realizando el contraste de hipótesis, se observa que el F calculado es mayor que el F tabla. 15.59 es mayor que 7.71. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Conclusión. Se demostró estadísticamente que la ecuación de regresión lineal estimada es la que mejor se ajusta o representa a los datos en estudio, por lo cual se puede utilizar en el pronóstico o en la predicción del rendimiento del cultivo de maíz en quintales por manzana con respecto a la cantidad de fertilizante en quintales por manzana. Por lo tanto, la técnica del análisis de varianza nos respalda la utilización de la ecuación de regresión lineal que determinamos anteriormente. La técnica del análisis de varianza nos respalda la utilización de la ecuación de regresión lineal generada anteriormente para poder hacer las predicciones o pronósticos del rendimiento del cultivo de maíz en quintales por manzana en función a la cantidad de fertilizante en quintales por manzana. Veamos
la aplicación de la ecuación de regresión lineal. Predecir el rendimiento del cultivo de maíz en quintales por manzana si aplicamos 8 quintales por manzana del fertilizante triple 15. La ecuación que generamos anteriormente quedó de la siguiente manera. Y estimado, que es el rendimiento del cultivo de maíz estimado, va a ser igual a 30.22, que corresponde al valor del intersecto, más 2.43, que nos representa la pendiente, por X, que es la variable independiente. Para poder hacer predicciones o pronósticos existen dos vías o dos caminos. La primera corresponde a una predicción puntual, para la cual simplemente aplicamos directamente la ecuación de regresión lineal. Veamos, el valor estimado del rendimiento del cultivo de maíz va a ser igual a 30.22 más 2.43 por la cantidad de fertilizante para la cual se desea hacer el pronóstico, 8 quintales de triple 15. Por lo tanto, el valor estimado del rendimiento va a ser igual a 49.66 quintales de maíz por manzana. Esta primera alternativa es la que menos se recomienda y la que menos se utiliza. Veamos el siguiente camino o la siguiente opción, que es a través de una predicción o un pronóstico por rango. Y esta es la que más se recomienda y la que más se utiliza. La estimación por rango va a ser igual a la Y estimada a través de un pronóstico puntual, que corresponde a 49.66, más menos la otra alternativa para poder pronosticar o predecir el rendimiento del cultivo de maíz en quintales por manzana, corresponde a la predicción por rango, para la cual se aplica la siguiente expresión algebraica. El valor estimado por rangos va a ser igual a el valor estimado anteriormente más menos 2 veces la raíz cuadrada del cuadrado medio de residuo. Ese cuadrado medio de residuo es el que generamos cuando aplicamos la técnica del análisis de varianza. En esa tablita del AMBA, ahí está ese cuadrado medio de residuo. Lo que se hace es simplemente trasladarlo y aplicarlo en la expresión. Por lo tanto, aplicando la expresión, el valor estimado por rango va a ser igual a 49.66 quintales de maíz por manzana, que es el valor estimado anteriormente, más menos 2 veces la raíz cuadrada de 105.17, que representa el cuadrado medio de residuo. Operando esta expresión, el rendimiento del cultivo de maíz en quintales por manzana, al aplicar 8 quintales por manzana del fertilizante triple 15, va a oscilar entre los 29 a los 70 quintales por manzana. Esta última alternativa para poder hacer el pronóstico es la que más se utiliza y es la que más se recomienda. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Aristóteles. Gracias por su atención prestada.